ser discípulos para el Señor. Entonces es importante que entendamos el Evangelio. Entonces vamos a mirarlo rápidamente de Romanos 1, versos 1 al 5. Y dice el primer punto, a usted le regalaron un lapicero, un bolígrafo o un esfero, como le llamen. Entonces quiero que lo estrenen, por eso de muchos espacios en blanco, para que lo usemos ahora. Entonces, gracias, muchas gracias. El primero es el mensajero del Evangelio. El mensajero del Evangelio, y leamos Romanos 1, del 1 al 5. Romanos 1, del 1 al 5. En el libro de Romanos, Pablo se presenta como el mensajero del Evangelio. Dice detalles bien claves aquí acerca del Evangelio. Y dice en el verso 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Paremos allí. Entonces, él dice que es siervo de Cristo y ha sido llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Entonces hay un mensajero del Evangelio, en este caso estamos viendo que es el apóstol Pablo. ¿Cómo es uno que predica el Evangelio? Es lo que dice Pablo allí. Pablo, siervo de Cristo Jesús. La palabra siervo en griego es doulos y ese quiere decir esclavo. Entonces es uno que ha cedido todos sus derechos y se ha sometido al señorío de otro, en este caso del Señor Jesucristo. Entonces uno que lleva el mensaje del Evangelio es un esclavo, que es a la letra A. También dice que ha sido enviado. Sigamos leyendo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Apóstol quiere decir enviado. Eso es lo que significa apóstol. Entonces es un esclavo, es un enviado y dice apartado para el Evangelio de Dios. Entonces el mensajero del Evangelio es esclavo, es enviado y es apartado. Fíjense las tres palabras que estamos usando aquí que Pablo dice, ninguna de ellas tiene que ver con algo de Pablo mismo. Esclavo le pertenece a alguien más, enviado, alguien más lo envió, apartado, alguien más lo llamó y lo separó. Entonces, si se fijan, hemos sido llamados por el Señor para ser mensajeros y la actitud de ser esclavos de Él, entender que somos enviados por Él y apartados por Él, nos lleva a entender que el mensaje que predicamos no es nuestro mensaje, que la misión que cumplimos no es nuestra misión y que el jefe que gobierna esa misión no somos nosotros, es el Señor Jesucristo. Entonces así es uno que predica el Evangelio. 2. Este es un taller así que pueden preguntar. Yo sé que voy a toda velocidad, pero pueden preguntar. Aquí pueden preguntar, por favor, tengan libertad. 2. Lo que significa el Evangelio. Lo que significa el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de salvación. Las buenas noticias de salvación. Si el Evangelio son las buenas noticias de salvación, ¿a quién se lo estamos dando? A los que están perdidos, ¿cierto? Están perdidos. Necesitan ser salvos. Y nosotros somos mensajeros, esclavos, enviados, apartados para presentar un mensaje de salvación. Obviamente, bueno, ahí nos vamos a mover del Salvador y en qué consiste la salvación. 3, la fuente del Evangelio. La fuente del Evangelio. ¿Sí están saliendo los títulos allí en el...? Sí. Ok, ahí está. Sí, muy bien. La fuente del Evangelio. A, viene de Dios. Viene de Dios. En el verso 1 dice apartado para el Evangelio de Dios. Esa es la palabra clave aquí. El Evangelio es de Dios. Entonces el mensaje es de Dios. Piensen esto, a alguno de nosotros se nos hubiera ocurrido alguna vez pensar que dar a uno de nuestros hijos para que muera por gente pecadores, criminales, sería una solución para la humanidad. Jamás. Nunca se nos hubiera ocurrido algo así, jamás. Al contrario, si usted es padre, usted se da cuenta que una vez que tiene un hijo, usted lo protege, usted lo defiende. No sé si escuchó al hermano Gerson, cuando él sintió que alguien estaba agrediendo a su hijo, y él se paró enfrente y le dijo, tu problema es conmigo, no con mi hijo. Pero el mensaje es de Dios, porque Dios
no se paró a defender a su hijo, entregó a su hijo. El mensaje del Evangelio es de Dios, por eso es de Dios. Entonces hay cero tolerancia para cambiar alguna parte del mensaje del Evangelio. No estamos autorizados para cambiarlo. Piensen en esto, mire, si usted espera a un mesero, yo trabajé un tiempo de mesero cuando era teenager, cuando era un adolescente en Colombia. Y cuando el cocinero me daba la comida, y esto lo usé hace 3 años atrás, yo tomaba el plato y ¿qué hacía con esa comida? Le ponía, este no le puso buena sal, le voy a poner más sal. Le faltó pepper, no. El mesero toma ese plato y lo entrega. ¿Por qué? Él no prepara la comida, no es su responsabilidad cómo sabe o cómo se ve, su responsabilidad es entregarla. Nosotros eso es lo que hacemos, entregamos el mensaje de Dios que las personas necesitan. Es como el que se está ahogando, ¿qué lo va a salvar? El salvavidas. Llega, le voy a tirar una chancla a ver si le alcanza allí. No, usted le tira el salvavidas, eso es lo que lo va a salvar, no lo puede cambiar, no lo podemos cambiar. Sí, adelante. Si le da soda pero le hace mal y lo diluye con agua. Si le da soda y le hace mal, no la soda es mala, ¿va? Ajá. Pero si usted no quiere que le haga daño a la persona y le echa la mitad de agua para diluirlo, ¿puede hacer eso con el Evangelio? No, el Evangelio es puro, viene de Dios, y como viene de Dios nosotros no lo podemos tocar, y ese es el texto que quiero tocar ahorita en Gálatas 1, versos 8 al 9. Una vez un pastor vino a mi oficina y me dijo, Enrique, yo predico el Evangelio del reino y el Evangelio de la iglesia. Y dije yo, ¿el Evangelio del reino y el Evangelio de la iglesia? Yo no sabía que había 2 evangelios. ¿Cómo es eso? Y ya me empezó a explicar. Y le dije, ¿sabes qué? Déjame, vamos a leer Gálatas 1, versos 8 y 9. Y esto es lo que le leí. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea que anatema. Anatema, ¿qué quiere decir? Maldito. Y sea anatema. Verso 9, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. 2 veces. Esto es algo serio. El mensaje del evangelio es algo muy serio. Entonces, yo sé que hay a veces la pregunta de la contextualización con el evangelio, según el área donde estamos. ¿Cómo lo contextualizo? El mensaje del evangelio no se contextualiza. Los que nos tenemos que contextualizar somos nosotros. Es decir, si yo estoy evangelizando a un judío, yo no me voy a poner a comer carne de cerdo delante de él, voy a arruinar la oportunidad. Entonces, yo me adapto a quien es él, pero jamás adapto el mensaje. El mensaje no se puede cambiar, porque no es de nosotros y porque nosotros solo somos mensajeros. Entonces la tolerancia con el mensaje del evangelio es cero, y esto es algo serio porque se cambia mucho en muchos lugares. A veces se da un mensaje donde se le quita la palabra sangre. Aquí en una iglesia en Modesto, yo me reunía con más de 50 pastores para orar cada semana, pero el lugar donde íbamos empezaron a hacer eso y dije, no puedo ir. También un abogado impío nos amenazó, lo voy a demandar si ustedes oran en el nombre de Jesús, porque oraban por el alcalde antes de que empezaran sus sesiones. Y yo dije, entonces, ¿en el nombre de quién vamos a orar? ¿A quién representamos nosotros? Y cuando ellos dijeron, no, pues no oremos en el nombre de Jesús, empezaron a cambiar todo eso. Dije, ok, yo tengo que trabajar diferente porque le sirvo a un Señor. ¿De quién somos mandados? ¿Quién nos mandó? Es Dios. ¿Somos esclavos de quién? ¿Somos mensajeros de qué? Del Evangelio. ¿De quién es el Evangelio? Entonces nosotros no podemos alterarlo. No importa dónde estemos, no lo podemos alterar. Cuarto, la exclusividad del Evangelio. La exclusividad del Evangelio. Y Pablo dice así, ahí mismo en el verso 1, apartado para el Evangelio. Apartado para el Evangelio. Él está indicando que es uno solo, que es exclusivo. Entonces, esto muestra la exclusividad del mensaje, no hay otro mensaje, ¿sí? Juan 14:6, alguien ayúdeme para que avancemos más rápido. Alguien lee Juan 14:6 y alguien 1 Timoteo 2:5. En este lado de la izquierda mía, Juan 14:6, un valiente, y adelante. Juan 14:6, y a la derecha alguien de 1 Timoteo 2:5.
El camino, la verdad, la vida es exclusivo, ¿cierto? El evangelio es exclusivo. ¿Qué significa? Me cuesta trabajo decir la X, por eso suena así, exclusivo. El evangelio es exclusivo, ¿por qué? Porque no da espacio para compartir con otros mensajes. La iglesia del Señor es exclusiva. ¿Por qué? Porque no permite otras doctrinas, no permite otros mensajes. Es exclusivo. El Señor lo ha separado, lo ha hecho único. El mensaje del evangelio es exclusivo. En 1 Timoteo 2:5. La palabra de Dios dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Exclusividad, ¿cierto? Exclusividad. Oye, el mundo hoy en día piensa de manera inclusiva. Inclusiva quiere decir que incluyen otras cosas, incluyen otros pensamientos, incluyen otras doctrinas con que las personas no se sientan mal. Pero el evangelio dice no, es uno solo, es un solo Señor, es un solo camino, es una sola vida, es una sola verdad, es un solo mensaje. Entonces es exclusivo. Quinto, la antigüedad del evangelio. La antigüedad del evangelio. Y alguien busca Génesis 3:15, mientras le doy en el punto A, fue prometido con anticipación. Yo voy a leer el verso 2 de Romanos 1 y enseguida quien encontró Génesis 3:15 levante la mano así. Ok, allá atrás, pero déjenme leer primero Romanos 1:2. Estamos hablando de la antigüedad del evangelio como fue prometido. Verso 2 dice que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Eso está hablando de la antigüedad. Adelante, hermano. Dice, y pondré enemistad de ti la mujer entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza y tú le herirás en el callo. Ese se conoce como el protoevangelio. Dios hablando del libertador que va a venir. Entonces el evangelio no es un mensaje nuevo, es un mensaje que está desde Génesis 3:15, es anunciado por medio de los profetas y se cumple cuando viene el Señor Jesucristo. B, fue proclamado por los profetas. Ya es ese mismo texto que leí, proclamado por los profetas. Romanos 1:7 dice así, en el verso 7, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz de ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si era el que quería leer, o estamos en la letra B, sí, proclamado, sí, proclamado. Aquí está hablando de a quién se lo está dando, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Habacuc 2:4, ¿quién tiene Habacuc 2:4? Y otro que lea Hechos 10:43. ¿Quién tiene Habacuc 2:4? No todos a la vez porque... El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. El justo vivirá por su fe, es lo que dice Romanos también cuando llegamos allí, cuando Pablo habla del Evangelio y dice el justo vivirá por su fe. Hechos 10:43. ¿Alguien lo encontró? Hechos 10:43. Cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Muy bien, es proclamado por los profetas. Entonces es el mismo mensaje que tenemos del Antiguo Testamento. C, fue preservado en las Escrituras. Fue preservado en las Escrituras. Leo de nuevo Romanos 1:2, que ella había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Ya viene ahí escrito. Por cuestión de tiempo voy a ir un poquito más rápido. Ok, voy a repasar rápido. Primero, el mensajero. Segundo, lo que significa el mensaje. Tercero, la fuente del Evangelio. Cuarto, la exclusividad del Evangelio. Quinto, la antigüedad del Evangelio. Y ahora nos movemos a la esencia del Evangelio. Muy importante, la esencia del Evangelio, versos 3 al 5. Dice, es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios, con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado. Bueno, vamos a parar hasta ahí. Pero si se fijan, Pablo se está refiriendo aquí al Hijo que nació de la descendencia de David, verso 4,
declarado hijo de Dios por un acto de poder conforme al Espíritu, por la resurrección. Y el verso 5, que es por medio de Él que hemos recibido la gracia, refiriéndose al Señor Jesucristo. Entonces, la esencia del Evangelio es Jesucristo, es la persona de Jesucristo. A veces no podemos entrar en una conversación tratando de alcanzar a una persona, pero hablamos tanto de otras cosas y poco de quién es Jesucristo. La clave en el evangelismo es: hable de la persona de Jesucristo. Él es el mensaje, Él es el Salvador, a Él es el que anunciamos, Él es el que nos puede salvar. Entonces, hablar de Jesucristo es esencial, en la persona y la obra de Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, ya lo leí ahí en Romanos. El Evangelio está centrado en la persona de Jesucristo. B, Jesús, nuestro Señor, ya lo leímos también. Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el que salva, ¿salva de qué? De la ira de Dios. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Qué está en contra del que es inconverso? La ira de Dios, el juicio de Dios. En Salmos capítulo 7, verso 11 dice que Dios está airado de continuo. No dice que contra el pecado, dice contra el pecador. Dice que tiene sus armas afiladas y las puede dejar ir en cualquier momento. Entonces, esa persona que estamos tratando de alcanzar está en peligro de caer bajo el juicio de Dios. Necesitamos decirle del Salvador, que es Cristo Jesús. B, ese ya lo vimos. Bueno, entonces estamos hablando de la esencia del Evangelio: Jesús el Hijo, Jesús nuestro Señor, Cristo el Mesías, el ungido de Dios. Señor es soberano, nombre soberano, ya lo expliqué en el mensaje que di esta mañana. Entonces, sale una pregunta: ¿cómo un hombre pecaminoso puede ser aceptado por un Dios santo? ¿Por qué la pregunta? Por esto. Esta persona, digamos que asesinó a otra persona y dejó a esta familia devastada. Y resulta que le predican el Evangelio, pero ¿cómo Dios va a perdonar a esa persona y todavía permanecer siendo santo si esa persona tiene que pagar por la deuda que tiene? La manera como esto es posible es por el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando Cristo está en la cruz, la ira de Dios está ejecutando a el Hijo por los pecados de esa persona y de nosotros. Dios en Cristo hace justicia. El libro de Romanos dice que Él es el justo y el que justifica. En 2 de Corintios 5:21 dice que Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para hacernos justicia de Dios. Entonces, ese perdón es posible porque Dios cobró cuentas en la cruz. Por eso es perdón, por eso es redención. Una pregunta, ¿qué diferencia hay entre una persona, poniendo el mismo caso que tú dices, haya asesinado a otra y se arrepienta, esa misma persona en el Antiguo Testamento a esa misma persona en el Nuevo Testamento? ¿Hay alguna diferencia? No hay ninguna diferencia. Tal vez la condena es diferente con la ley terrenal, pero para la eternidad. Para la salvación no, la salvación es igual. Esa persona tiene que creer en las promesas de Dios. Cuando miramos, por ejemplo, a Abraham, dice el libro de Génesis que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Se cree que ahí es donde Abraham es salvo, cuando Abraham le cree a Dios. Entonces, otro ejemplo, cuando Jesucristo nace, el libro de Lucas, en el capítulo 2, lo llevan José y María lo llevan al templo para presentarlo. Simeón, un anciano que sirve en el templo, lo ve. Simeón está en el Antiguo Testamento. Él ve al Señor Jesucristo y dice: esta es la salvación de Israel. ¿De dónde sacó él esa información? Cuando no hay ningún texto escrito del Nuevo Testamento. Porque lo que nos demuestra ese texto es que la fe de él es la fe del Antiguo Testamento, esperar en un Salvador. Génesis 3:15, Dios dio el protoevangelio, es decir, la promesa de un libertador. Hay una manera de predicar el evangelio que lo he visto que lo hacen con tribus. Empieza desde allí y presenta todo el Antiguo Testamento. ¿A quién apunta? ¿A quién apunta? A un Salvador. Los sacrificios apuntan a un Salvador. La ley le muestra al pueblo de Israel su pecado y les enseña que es imposible para ellos cumplirla. Entonces necesitan a alguien que los rescate. Pero Dios les da suficiente información para que ellos sepan. David, cuando en el Salmo 51
se arrepiente. David se arrepiente, le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y no está hablando de perder la salvación, sino de poder ministrar como rey, pero después dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Él no está pidiendo salvación, él está pidiendo restauración, porque él ha pecado contra Dios. Pero si se fijan, todo eso depende de la bondad de Dios y de su fe en él. Todo es por fe. Ahora, miremos un texto aquí que nos puede ayudar específicamente con esa pregunta. Verso 16 de Romanos 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora leamos Habacuc 2.4. Miremos lo que dice Habacuc 2.4. Habacuc lo va a encontrar después de Nahum, y sí está en la Biblia. Habacuc 2.4 dice, así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Es la misma declaración que hace Pablo en Romanos 1.18. Sí, perdón, 17. ¿Sí? ¿Y qué pasa con aquellos que han muerto sin haber escuchado el Evangelio? Bueno, primero que todo, Romanos 3.10 dice, no hay nadie que sea justo, no hay nadie que sea bueno. No existe una persona buena. Entonces, una persona que ha muerto no muere siendo inocente delante de Dios, muere siendo culpable. Que no escuchó el Evangelio, ya eso queda en la soberanía de Dios. Eso queda en la soberanía de Dios, completamente. Sí, queda en la soberanía de Dios. Pablo dice aquí en Romanos 1 que lo que se conoce de Dios, los atributos invisibles de Dios, Él los dio a conocer, pero las personas teniendo el conocimiento de Dios, pisotean la verdad y la rechazan, y Dios muestra su ira contra ellos, contra eso. Entonces, es difícil contestar específicamente, nos toca es confiar en Dios, que el juicio que Dios le da a esa persona es perfecto, es justo y es santo, porque Dios es perfecto, justo y santo. Entonces nadie va a ser juzgado injustamente, por Dios no. ¿Alguien levanta la mano? Y usted como dijo que nosotros le mostramos la primera culpabilidad a la persona, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿A poco es sabio decirle a una persona, mira, Cristo murió por ti? Nosotros no sabemos si la persona se va a arrepentir o no. ¿Qué hace que Sí, yo creo que es mejor primero presentar con la ley que la persona es culpable y después presentar la salvación en Cristo Jesús. Hay otra parte de la enseñanza, hay otro material que les quiero entregar y me queda poquito tiempo, pero allá había una pregunta. Sí, en una parte, no me acuerdo si Pablo o Pedro, que dice que hasta los muertos les fue predicado, pero no me acuerdo. Bueno, que Jesucristo fue y predicó. Ese texto se está refiriendo que Jesucristo fue y anunció su triunfo, pero no hay salvación allí. No, allí no está hablando de salvación, no puede ser, porque tiene que ser en vida. Okay, entonces, ¿nos quedó faltando alguna parte? Al final, el Evangelio es una demanda de Dios para el inconverso. Juan 3:36. El Evangelio es una demanda de Dios para el inconverso. Entonces, el Evangelio es más que una invitación. Yo no diría que el Evangelio es una invitación, es una demanda. Porque miren lo que dice aquí Juan 3:36. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces Dios ordena que los pecadores se arrepientan. Entonces nosotros tenemos que decirles, llevarlos a entender que son pecadores, ¿sí? Voy a cambiar ahorita, quiero darles otro material porque quería hacer algo que fuera práctico, aparte de lo que miramos aquí. Este tema en realidad lo di súper rápido, hay más de esto. Lo he titulado Plan para guiar a través del libro del Evangelio de Cristo Jesús. Ese libro se lo dieron a ustedes. ¿Me ayudan a repartirlo? Sí, lo repartimos rápido. Unos 4 voluntarios. La otra parte del material ustedes la tienen en la bolsa que les dieron cuando se registraron. Hay un libro que Mario mostró, se llama El Evangelio de Cristo Jesús.
¿Lo quieren sacar? Si lo tienen en la mano, sáquenlo y mostrémoslo. No, es uno pequeñito. Ese, sí, el Evangelio de Cristo Jesús. Que tenemos 13 minutos. Quiero cumplir con el tiempo que nos dieron. 13 minutos. Esa hoja que les di es un material que preparé que consiste de 6 semanas para presentar el Evangelio. Miren el concepto. 6 semanas para presentar el Evangelio. O sea, este es uno de 1000 métodos que pueden haber. Yo lo escribí porque creo que funciona muy bien. Gracias, hermano. Muchas gracias. Entonces la idea es esta. Gracias. Muchas veces cuando presentamos el Evangelio, por ejemplo, cuando compartí lo de Uber, yo presentaba el Evangelio y tenía tal vez 5 minutos. Entonces yo entendía, estoy sembrando la semilla, pero no puedo discipular a esa persona, no lo voy a volver a ver. Pero hay personas que sí nosotros vamos a ver más. Compañeros de trabajo, familiares, hijos, vecinos. Y si tenemos un plan donde le podamos dar un seguimiento con estas 6 semanas, hay más posibilidad de que esa persona entienda el Evangelio. Y eso depende del trabajo que usted va a hacer con esa persona. Entonces, el librito está diseñado para hablar primero del carácter de Dios. La segunda parte habla del carácter del hombre. Después habla del dilema. Y después habla del arrepentimiento. Entonces, esto es lo que yo he hecho con ese librito. Yo ahorita lo estoy haciendo con 3 personas diferentes. Yo le doy el libro y le digo, mira, quiero leer este libro contigo, pero quiero que hagas un compromiso. O sea, la primera semana, entrega del libro y hacer un compromiso de la lectura con esa persona. Ok, la segunda semana, hablo acerca del carácter de Dios con esa persona. No estoy hablando del pecado todavía, no estoy hablando de la ley, estoy hablando del carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es amor, dice la palabra. Entonces aquí diseñé estas preguntas. ¿Qué distingue el amor de Dios con el amor proclamado por el mundo? La persona ya leyó del amor de Dios en el librito. Es un libro que no es grande para nada, está pequeño. Entonces, esto es lo que hago. Trato de mostrar una comparación entre quién es Dios y el concepto que nosotros tenemos. Por ejemplo, el amor de Dios y el concepto que el mundo nos da del amor. ¿Cuál es la diferencia? Te le ayuda a esa persona, ok, pon tu mente en el amor de Dios. Y más abajo, en este programa, vuelve a salir el amor de Dios porque tengo que recurrir de nuevo. Acuérdate del amor de Dios que nos permite eso. Okay. ¿Por qué es importante saber la diferencia con el amor de Dios? ¿Por qué es importante? ¿Dónde nos habla la Biblia del amor de Dios? Rápido. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La descripción del amor de Dios está hablando de dar y de sacrificar a su propio Hijo. La descripción que el mundo nos da del amor es de tener, de sentirme satisfecho, de estar complacido, de estar contento. ¿Sí ven la diferencia? Es completamente opuesto. Entonces la idea en el evangelismo es poner a esa persona a mirar quién es Dios. La mayoría de la gente dice, yo creo en Dios, pero no saben nada de Dios. Tienen un concepto de Dios como un Aladino, ¿cierto? Una lámpara. Y hay gente que dice, no, yo a mi Diosito le pido y Él me concede todo esto. Le digo, ¿y dónde lo guardas? ¿En cuál bolsillo? Porque es un Diosito, ¿no? Entonces tenemos que enseñarles la grandeza del Señor. Empezamos con el amor. Dios es santo, la letra B. Frente a la santidad de Dios, la pecaminosidad del hombre es notoria. Cuando Isaías ve la gloria de Dios en Isaías 6:3, ¿se acuerdan qué dice él? Soy un hombre muerto porque he visto al Dios santo. ¿Qué pasó con Isaías? Cuando es confrontado con la santidad de Dios, él ve su propia maldad. Entonces movemos a la persona a hablar de la santidad de Dios para que vea su maldad. La idea es que la persona llegue allí, porque si forzamos el mensaje del Evangelio, yo no sé qué tan efectivo sea eso. A menos que solo tengamos 5 minutos, pues sembramos la semilla, pero no podemos forzar el mensaje. Debemos ayudar a la persona a llegar allí. Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Usted puede forzar a un discípulo a que obedezca a Dios? No, pero sí le puede enseñar a que obedezca a Dios. ¿Usted puede forzar a una persona que crea en Cristo? No, pero le puede enseñar quién es Dios, comparándolo como somos nosotros, que vea la diferencia y va trayendo el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué significa que Dios es santo?
¿Qué relación tiene Dios con el pecado? Ese librito trae las respuestas. Algunas las agregué más, pero se pueden encontrar fácil. Con un estudio de la Biblia, con una concordancia, con un diccionario se puede encontrar. Dios es justo. Exaltar la justicia de Dios hace distinción entre las obras del ser humano y las obras de Dios. Una ilustración apropiada es el joven rico. ¿Qué le dice el joven rico al Señor Jesucristo? Señor, es correcto. ¿Qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? La pregunta es correcta, la persona es correcta, el lugar es correcto. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? ¿Has cumplido los mandamientos? ¿Y qué dice él? ¿Cuáles? Como, pues, ¿tienes otro más de los que yo ya sé? Jesucristo le nombra a varios, no todos. Y dice, todo eso yo lo he cumplido. ¿Qué está diciendo ese hombre joven? Que él es justo. Una pregunta que me gusta hacer a las personas es, ¿usted cree que usted es una buena persona? ¿Usted cree que usted es buena gente? La mayoría de la gente dice que sí. La mayoría de la gente dice que sí. Entonces le muestro la ilustración del joven rico. Le digo, mira, él cree que es buena gente. La gente lo tiene por buena gente. Parece que no es alguien que a la gente no le gusta alrededor de él. Pero no es un hombre justo. Porque su bondad no le alcanza para entrar en el reino de los cielos. Lo primero que le dice a Jesús es, maestro bueno. Y la respuesta de Jesús es, ¿por qué me llamas bueno? Y dice, ¿por qué Jesús está rechazando que le diga bueno si Jesús es bueno? Jesús está rechazando el concepto que él tiene de bondad y de justicia. Dice, no, tu concepto de bondad y de justicia no me define a mí, por eso no lo acepto. Eso es lo que le está haciendo allí. Porque al final le dice, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y me sigues. Se está mostrando como Señor, como justo, como Dios, y que dice, no me interesa, se va por su lado. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios y la comparamos con la justicia del hombre, el hombre siempre queda muy corto y queda como no justo, como no bueno delante de Dios. Entonces, las preguntas que puse, ¿qué muestra la justicia de Dios acerca de su carácter? ¿Es el estándar de Dios la medida para juzgar a todas las personas según sus obras? Claro que sí. De acuerdo con su justicia, ¿cuáles pecados son juzgados y castigados por Dios? ¿Cuáles son juzgados y castigados por Dios? Todos. Por eso no hay nadie bueno. Entonces, si se fijan, estamos moviendo del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. A este punto, esta persona ya tiene una noción de que él o ella no es bueno. Él, en el caso de nosotros. Dios es el que es bueno. Tercera semana. Bueno, y puse una nota aquí. Es muy importante marcar el distanciamiento que hay entre el hombre y Dios e ir moviendo el estudio en la dirección de la necesidad de un Salvador. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta, llevar a la persona allí. Tercera semana, el carácter de la humanidad. Aquí hay una lista de preguntas. ¿Hay alguien bueno? Ese texto, si lo leemos, dice, no, no hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios, no hay ninguno que haga bien, todos a una se desviaron, todos, no hay excepción. ¿En base a qué estándar es calificada la bondad de las personas? ¿Cuál es el estándar? Es Dios, la justicia de Dios. ¿Ha cumplido los mandamientos en Hechos 20, del 1 al 17? Ustedes se lo saben de memoria, son cristianos, ¿cierto? Son los 10 mandamientos. Una vez salí a evangelizar con un joven y estábamos usando los 10 mandamientos y él le hizo esta pregunta, ¿has cumplido los 10 mandamientos? Y la otra persona dijo, dímelos. Y no se los sabía. Yo tuve que llegar a ayudarle. Tú tienes que sabértelos. Tienes que saber el orden y saber la distinción entre los primeros 4 y los últimos 6. ¿Y por qué? Para que puedas usarlos para evangelizar. Fíjense en esto. Un método no lo hace a usted un evangelista. Esto es una ayuda. Pero usted sé que lo puede perfeccionar si usted estudia bien las Escrituras. Si usted se esfuerza en entender de tal manera que usted llegue a dominar estas cosas. Esto son ayudas nada más. Entonces usted, con su esfuerzo y dependiendo del Espíritu Santo, puede ser efectivo. Si el hombre no es bueno, ¿cuál es la condición ante Dios? ¿Que es justo? Es malo. Si hoy usted muriera y fuera confrontado por la justicia de Dios, ¿a dónde iría su alma? Romanos 3, 20 a 23. 23 termina diciendo, por cuanto todos pecaron, han sido separados o destituidos o no alcanzan la gloria de Dios. Entonces va a ser el infierno. Romanos 6, 23, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Apocalipsis 20, 11 al 15 dice que Jesucristo en el gran trono blanco, las personas son resucitadas, reciben los cuerpos con que vivieron y son juzgados cada uno por sus obras, y de acuerdo a sus obras son lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Qué está diciéndonos ese texto? De acuerdo a la justicia de Dios,
comparada con la justicia del hombre, el hombre siempre está condenado porque no puede cumplir con la justicia de Dios. Ahora, la respuesta, si eres buena gente, pero no te sirve para la salvación. Necesitas la justicia de Dios. ¿Qué hago? Estoy apuntando, necesitas un salvador, porque tus obras no te alcanzan. Sigue siendo bueno, pero ten presente que tus obras no te alcanzan para la salvación. Cuarta semana, nuestro dilema. ¿Cómo puede Dios perdonar la maldad de las personas y seguir siendo justo? Fue lo que usé ahora en la otra enseñanza que estaba dando ahorita, por la obra de Cristo en la cruz. ¿Sí? El deseo de Dios es perdonar a las personas y les ordena que se arrepientan y vengan a Él para perdonar sus pecados, pero para que esto sea posible, Él envió a su Hijo único, Jesucristo, como sustituto para pagar por nuestros pecados. Entonces aquí hay que explicar de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Romanos habla mucho de eso. Romanos 1, 2, 3 condena a todo el mundo. Y después en Romanos 4, 5, 6 empieza a hablar que la salvación no es por la ley, que la salvación no es por las obras, que la salvación es solamente por Cristo. En el capítulo 6 confirma la obra del Señor Jesucristo en una persona que es salva. Pero todo apunta a la obra de Cristo. Juan 3:16, Dios dio a su Hijo Jesucristo. Acuérdese, ¿a dónde apuntamos cuando estamos evangelizando? A la persona del Señor Jesucristo. La persona y la obra del Señor Jesucristo. Toda la conversación tiene que llegar allá. Es como que usted va manejando un avión y necesita aterrizarlo. Ese es el aterrizaje. Es Cristo Jesús. Su conversación tiene que llegar allí. Si usted logra hacerlo en este proceso de semanas y usted atiende bien a esa persona, la llama, cuida de ayudarle en la lectura que está haciendo de ese libro y ayudarle a que abra la Biblia, usted le puede llevar a entender el Evangelio. El amor es manifestado por Dios sin que sea motivado por algo que haya hecho, porque Dios es amor. Juan 15:13. Aquí me regresé otra vez a mencionar el amor. ¿Por qué fue necesario que Jesús muriera en una cruz? Juan 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Era necesario que Él muriera. ¿Podía morir Jesús si no había pecado? No. Si alguien no peca, esa persona no puede morir. ¿Cómo iba a morir Jesús si no había pecado? Entonces en la cruz Él toma el pecado de nosotros. Ya nos queda un segundo. Entonces sigan leyendo, ahí está en orden. Y una parte clave, el último título que está allí es llamado al arrepentimiento. Hermanos, siempre usted tiene que pedirle a esa persona que se arrepienta. Siempre tiene que decirle, Dios te ordena que te arrepientas. Llegue allí. Confiesa tus pecados delante de Dios. Arrepiéntete, es decir, reconoce que eres pecador, que eres injusto, que no eres bueno, que estás separado de la gloria de Dios y que necesitas a un Salvador, Cristo Jesús. Espero que esto les ayude, hermanos. Qué pena que fue a la carrera y sigue la quinta semana. Y puse al final de la quinta semana un testimonio de cuando yo usé este material con una persona. Y puse un testimonio de una persona que no se arrepintió. Lo puse a propósito. Yo no quiero presentarles algo como una fórmula. Oh, hermano, vayan y todos se van a convertir. No, en este caso él no se convirtió. Entonces, ¿qué hice? Empecé de nuevo. Me fui a otras partes para ayudarle a, oh, no, mira, lo que pasa es que lo que significa es eso. No son tus obras. No es que tú cumplas la ley. No es que tú hagas algo. Es lo que Cristo hizo por ti. Entonces por eso lo puse así a propósito. Usted le puede llevar el nombre allí. Padre, oramos, Señor, pidiéndote que nos ayudes a meditar mucho en la obra que tú hiciste en la cruz, a conocer de cerca quién eres tú de acuerdo a las Escrituras, estar apasionados por servirte y llevar este mensaje, Señor, a quienes lo necesitan. Y si este método que hemos visto es una manera que tú nos quieres equipar para hacerlo más efectivamente, ayúdanos a entender cómo usarlo y a no guardarlo para nosotros, pero enseñarle a otras personas a llevarlo a cabo, Señor, por lo menos tener una guía de cómo hacer esto. Te lo pedimos, Señor, oramos por todos los que van a creer a través del testimonio nuestro, de presentarles a Cristo Jesús como el Señor y Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Okay, hermanos.